Pescadores en la costa italiana, a más de 1 kilómetro de la orilla, vieron nadando a un león africano. Te cuento el relato a continuación. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este vídeo para seguir subiendo contenido de historias increíbles. Continuamos. Cuentan los pescadores del viejo puerto de San Elías que una mañana gris, mientras la bruma cubría el horizonte como un manto de recuerdos, vieron algo imposible. A 1 kilómetro de la costa, en plena inmensidad del océano, flotaba un león. Sí, un león. No un león marino, no una foca, no una ilusión. Era un león de melena dorada, empapado, majestuoso, aún en su fragilidad, braceando con fuerza en medio de las olas. Los hombres pensaron que era una visión, una trampa del cansancio o un delirio provocado por el salitre y los años. Pero el animal rugió, un rugido ahogado, ahogado por el mar y por la tristeza, y eso los despertó. Tomás, el más viejo de ellos, ordenó virar el bote. Nadie se atrevió a contradecirlo. Algo en sus ojos decía que no era una locura, sino un destino. Se acercaron lentamente, en silencio. Cada remada era un compás de algo sagrado. El león ya no nadaba con fuerza, apenas flotaba, cansado, pero sus ojos eran los de alguien que había caminado mucho, que había amado, perdido y seguido adelante. Lo subieron al bote entre todos. Les temblaban las manos, no por miedo, sino por respeto. El león no rugió más. Se dejó caer en la madera húmeda y jadeó, sus patas temblaban. Estaba agotado. Su cuerpo contaba una historia que las palabras no podían. Tomás, que había sido un niño cuando su padre le hablaba de un circo que una vez llegó al pueblo, un circo con animales salvajes y jaulas de oro falso, miró al león como si lo reconociera, como si lo hubiera esperado toda su vida. El león los miró a todos, no con rabia, no con amenaza, sino con una gratitud inmensa, profunda, como si aquellos hombres simples le hubieran dado el último regalo, no morir solo. Lo llevaron de regreso a la costa, le hicieron un refugio con mantas y cajas, lo alimentaron con pescado, le hablaron como a un amigo perdido. Durante 2 días, el león no rugió ni se movió mucho, solo observaba el mar, como quien espera que alguien regrese. La gente del pueblo venía a verlo. No lo tocaban, no lo molestaban, lo miraban en silencio. Algunos lloraban sin saber por qué, quizás porque entendían, sin comprender, que el león no era solo un animal, era una historia, un símbolo, un último testigo de algo que todos habíamos olvidado. Una niña se acercó una tarde, le cantó. El león cerró los ojos y suspiró. Se durmió. A la mañana siguiente, el león ya no respiraba. Murió con la cabeza apoyada en la arena, mirando al horizonte. Murió en paz. Murió libre. Los pescadores lo enterraron cerca del acantilado, donde el viento sopla con fuerza y el mar canta bajo las rocas. Pusieron una cruz de madera, no con su nombre, porque nadie lo sabía, sino con una palabra: valiente. Desde entonces, cuando el sol cae sobre el agua, hay quienes dicen que pueden ver una silueta dorada entre las olas, caminando hacia el horizonte. Otros dicen que fue un milagro, un mensaje, o el alma de algo salvaje que simplemente no quiso morir encerrado. Pero Tomás, el más viejo, solo dice esto: a veces, el corazón busca el mar cuando ya no le queda tierra donde correr, y eso basta. Fin. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con alguien que también necesite un mensaje como este. Aquí, cada historia busca inspirarte, hacerte reflexionar y recordarte que,
Incluso en lo más simple hay grandeza. Gracias por acompañarnos en este viaje de vidas ejemplares y enseñanzas profundas. Nos vemos en la próxima historia, porque siempre hay algo que aprender del alma humana.